se destacó un tema fundamental que ahora está dando la vuelta al mundo. Es el tema relacionado con el cambio climático y la cumbre de mandatarios que convocó Joe Biden, en donde participaron los mandatarios de todo el planeta. En ese tenor, el licenciado López Obrador hizo un resumen de 3 medidas fundamentales que está tomando nuestro gobierno. Primero, en relación al petróleo, que es el petróleo y los combustibles fósiles los que provocan una gran contaminación en el planeta, el presidente planteó que la meta de México es solamente extraer petróleo crudo para satisfacer las necesidades nacionales y ser autosuficiente en la producción de combustibles una vez que esté concluida la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y sean reconfiguradas o modernizadas las 6 refinerías restantes. Con eso sería suficiente. México ya no exportaría petróleo crudo a otros países del mundo, solamente se produciría, repito, lo necesario para ser autosuficientes en combustibles. Eso es muy relevante. Se estima que esto será alrededor de 2 millones de barriles de petróleo crudo diario. Aunque pudiéramos extraer más petróleo, como llegó a su máximo en el periodo de Vicente Fox, de 3.4 millones. México ya no extraería más petróleo, salvo el necesario para satisfacer la demanda nacional. Ese es un aporte significativo para todo el mundo y se ve que hay una mentalidad diferente del presidente. La mentalidad no es extraer petróleo, más petróleo, exportarlo y luego tener las divisas por esa exportación de petróleo. No estamos en ese plan. ¿Cómo se podría haber estado en el periodo neoliberal, que era un periodo de saqueo indiscriminado de los recursos naturales de todos los pueblos del planeta? López Obrador está previendo dejar las bases para un mundo mejor para las futuras generaciones. El segundo tema, lo repitió, es que se va a dar mantenimiento a las cerca de 60 centrales hidroeléctricas que se han construido, unas tienen más de 50 años a la fecha, pero las turbinas para generar la energía eléctrica son, digamos, ya anticuadas y se van a modernizar, con lo cual se va a aumentar el porcentaje de energía eléctrica producida, pero modernizadas va a ser más lo que se produzca ahora que se modernicen que lo que se venía produciendo, con la misma caída de agua. Y la tercera es un programa que está teniendo una gran acogida a nivel internacional, que es el tema de Sembrando Vida. El compromiso que hizo el presidente con los mexicanos para la elección del 2018 fue sembrar 1 millón de hectáreas, contratar o apoyar alrededor de 400,000 ciudadanos mexicanos en el sureste del país, y eso de por sí ya es una contribución muy grande. Sin embargo, ese programa ya se excedió en las metas originales, porque el día de hoy ya son más de 420,000 campesinos que reciben estos apoyos directos para seguir sembrando árboles frutales y árboles maderables. La propuesta ahora es que el presidente Joe Biden pueda contribuir con recursos económicos, que Estados Unidos los tiene suficientes, para extender el programa no a 1 millón de hectáreas, sino a 4 millones de hectáreas, y que abarque sobre todo Guatemala, El Salvador y Honduras. Es una aportación novedosa, creativa del presidente de la República para contribuir a detener el deterioro climático por un lado, y por otro para arraigar a las personas en sus tierras de origen y disminuir o regular los flujos migratorios. Eso es una aportación relevante del gobierno de México a todo el mundo. No nada más es hablar y plantear buenos deseos, sino ya el programa Sembrando Vida ya se está haciendo, está dando sus resultados. 2, se está construyendo ya la central hidroeléctrica en Dos Bocas, Tabasco, y 3, se van a modernizar las hidroeléctricas. En relación a la Ciudad de México, que es el corazón de nuestra patria, que es una de las ciudades más grandes y más importantes de todo el planeta, la doctora Claudia Sheinbaum, que además es especialista precisamente en todos los temas
de contaminación, cambio climático, por la especialidad que tiene. Ella es doctora, pero es doctora en ciencias. Algunos podrían pensar que es doctora en el sentido médico, ¿no? Es doctora en ciencias, tiene varios reconocimientos a nivel internacional y ella planteó, fíjense nada más, en el caso de la Ciudad de México, se están sembrando 40 millones de árboles y plantas en los camellones, en los parques públicos. Se van a plantar estos en más de 1,000 hectáreas, lo cual es altamente relevante porque en la década de los 70 la Ciudad de México junto con Londres y otras ciudades grandes del planeta resintieron mucho el tema de la contaminación. Entonces aquí ese es un tema relevante. Pero no solamente es eso, sino algo que nos llena de mucho gusto, es que también se va a hacer y se está haciendo el rescate de ríos y canales de la contaminación excesiva que tienen. Estos se van a rescatar alrededor de 80 kilómetros de ríos y canales. Otro tema importante es que se ha duplicado la inversión en el tema del agua, de proporcionar agua a los habitantes de la Ciudad de México, y esta duplicación de los recursos se está utilizando mucho de ello para las fugas de agua, que así nos va a ahorrar a los que habitamos en la Ciudad de México pues una cantidad importante que se desperdicia por fugas, porque también hay tuberías que ya tienen muchos años de existencia. Otro tema que va a ayudar a reducir los índices de contaminación es la promoción que hace la doctora Claudia Sheinbaum del transporte público para mejorar la calidad del aire. Esta situación ella resaltó, por un lado se está construyendo el cablebús, que no es contaminante, funciona con energía eléctrica. Por otro lado, el trolebús, que también ella dijo se van a adquirir en el periodo que ella gobernará la Ciudad de México, 500 trolebuses, los cuales son muy modernos y también no son contaminantes, son cero emisiones contaminantes. Por otro lado, se van a adquirir 800 unidades de RTP, que tanto la red de transporte de pasajeros, que es un órgano que depende del gobierno de la Ciudad de México, como los trolebuses también, pues son, ustedes lo pueden comparar en las ciudades donde viven. En el caso de RTP, el servicio ordinario cuesta 2 pesos y son autobuses modernos con la tecnología Euro 6, la menos contaminante, y accesibles para todas las personas, incluyendo minusválidos, adultos mayores, etc. De 2 pesos. Claro, las tarifas son de 2 o 4 pesos si es servicio expreso, igual que los trolebuses, pero es uno de los transportes más baratos de todas las ciudades del planeta. Por otro lado, también la doctora hizo un anuncio muy importante porque se va a construir una planta solar del gobierno de la Ciudad de México con el apoyo del gobierno de México, que va a generar 20 megawatts. Esto va a ser, digamos, en las techumbres de la central de abastos, que prácticamente es una ciudad. Estimamos que va a ser la más grande o una de las más grandes también de todo el planeta. Entonces, estos esfuerzos que hace tanto el gobierno federal como en este caso muy específico de la Ciudad de México son una contribución notable a la contaminación del medio ambiente y a detener el cambio climático en todo el planeta, por la relevancia que tiene nuestro país y por la relevancia que tiene la Ciudad de México. Y pueden ser también ejemplos o modelos para otros países del planeta. El otro tema central que se trató fue la cuestión de las vacunas. O sea, el presidente de la República hizo alusión a que se tuvo mucho cuidado en ir midiendo el número de casos de personas contagiadas del coronavirus después de las vacaciones de Semana Santa. Entonces él manifestó que afortunadamente no se ve una cuestión de rebote, porque ya ven que se reunieron familias, miles de personas en centros vacacionales, etcétera. Pero él dice, pues parece que todo va muy bien, y empieza ya él a plantear nuevamente la necesidad de regresar a clases presenciales en las escuelas, para lo cual él dijo que todos los recursos que se están enviando a las sociedades de padres de familia para las escuelas
primarias, preescolar, secundarias, etcétera, en todo el país, se están utilizando fundamentalmente para el mantenimiento de las instalaciones y cuando se regrese a clases, pues estén limpias las instalaciones, estén presentables, porque él dice que es muy importante el contacto entre los seres humanos y sobre todo en el caso de los niños, y se van a tomar todas las medidas de seguridad pertinentes. En ese tenor, el programa de vacunación que se realiza en todo el país va avanzando muy bien. En el caso concreto también del corazón de nuestra patria, en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum damos importancia porque es una de las ciudades más grandes del planeta y por la labor que se está haciendo aquí precisamente por parte de la doctora Claudia Sheinbaum con su lema, por una ciudad innovadora y de derechos. Entonces, en este tenor, ella mostró gráficas en las cuales, por ejemplo, el número de pruebas que se hicieron, de cada 100 personas, se redujo notablemente el número de personas catalogadas como positivos del coronavirus hasta 7.5, es una reducción muy importante. En el caso de las personas que en este momento están hospitalizadas, en el punto más álgido llegamos a tener 7.244 y hoy la cifra es 1.914, o sea, también hay una reducción muy notable, muy importante. Y en el caso de las personas vacunadas, hasta el momento se han aplicado en la Ciudad de México 2.318.843 vacunas. Entonces, digamos que fue una conferencia muy empatada entre los programas de carácter general que desarrolla el presidente de la República, que él encabeza con mucha creatividad, con mucho amor al pueblo, y también la actividad que se está desarrollando en la Ciudad de México por parte de la doctora Claudia Sheinbaum en estos dos aspectos. Y finalmente, un tema que ahorita está también pues, en las redes muy importante, es algunas opiniones que virtió Fernanda Familiar sobre los libros de texto gratuito. Hay que recordar que desde que se establecieron en México los libros de texto gratuito, los grupos de la derecha conservadora, siempre han atacado el libro de texto gratuito con los argumentos de que este libro de texto gratuito va a manipular la mente de los niños, va a influir en su ideología, y siempre la derecha ha utilizado argumentos falaces en contra de los libros de texto. Pero lo que hoy escuchamos de Fernanda Familiar, y lo decimos con mucho respeto, es que ella dice que en estos libros se va a influir en la ideología de los niños con ideologías como el franquismo, el nazismo, el comunismo soviético y el socialismo venezolano. Bueno, aquí sí ya es una contradicción flagrante. Ustedes recordarán que el franquismo, sobre todo pues encabezado por Francisco Franco, él promovió el golpe militar contra la República Española y estableció un régimen genocida. Basta recordar la pintura de Picasso sobre Guernica, o sea, es una barbaridad lo que cometieron, y los que defendían ahí precisamente la República Española eran miembros, entre otros, del Partido Comunista Español. O sea, son dos posiciones contrarias, totalmente antagónicas. También recordamos, por ejemplo, que el nazismo, pues en Europa, uno de los objetivos centrales era acabar con el comunismo en la Unión Soviética. Claro que la Unión Soviética ni siquiera era comunista, ningún país del mundo es comunista, ni hoy, no lo ha habido en el momento, solo a principios de la humanidad cuando se forjó el comunismo primitivo. Pero bueno, la tergiversación es esa. Pero recordarán ustedes que la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en Europa, uno de los objetivos centrales del nazismo era acabar con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces hay una gran contradicción cuando son ideologías totalmente antagónicas, contrapuestas. Por un lado, franquismo, nazismo, o sea, el franquismo es el falangismo, estuvieron aliados, pero por otro lado, pues era la ideología y el régimen que se sostenía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no eran comunistas, eran socialistas.
Entonces, si se dice que estos libros de texto van a meter en la cabeza de los niños la ideología franquista, el nazismo, el comunismo y el socialismo venezolano, pues es una confusión. No puede ser, o sea, porque son posiciones e ideas antagónicas. Lo que están haciendo los libros de texto gratuito es exaltar los mejores valores de la lucha que nuestro pueblo ha dado a lo largo de toda su historia por lograr la plena independencia de nuestra patria, que los mexicanos tomemos en nuestras manos nuestro propio destino. Y se va viendo en los libros de texto, por un lado es la lucha que se dio contra la corona española, fue una lucha anticolonial. Esos que conquistaron lo que era la tierra de nuestros antepasados durante 300 años, esos todavía son precisamente los que quieren reconquistar México y son los que en el gobierno de Francisco Franco precisamente tuvieron junto con Hitler el sueño de conquistar todo el planeta. Y en México y en América Latina quien iba a ser la punta de lanza del nazismo era precisamente el franquismo, o sea, el partido falangista español, porque se sentían todavía dueños de la América Latina. Entonces, en los libros de texto claramente entiendo yo que no van a exaltar el franquismo, ¿cómo creen? Ni el nazismo, son posiciones que siempre han tratado de doblegar a todos los seres humanos en sus países y en todo el planeta o en todos los países donde puedan. Aquí lo que se exalta es el nacionalismo, es la lucha por construir una nación libre e independiente de cualquier país o potencia extranjera. Entonces, eso es parte de la historia de nuestra patria, es lo que se enseña en los libros de texto, que no tiene nada que ver con el franquismo. Es más, es antagónica esta posición con el franquismo y con el nazismo. Recuerden ustedes que precisamente el gobierno del general Cárdenas recibió a miles de niños y refugiados españoles que casi estuvieron a punto de ser asesinados por el gobierno franquista. Entonces no puede haber esa mezcolanza que se está tratando de pretender hacer, porque pues hay pues puede ser ignorancia o puede ser una cuestión de no ignorancia, pero de inducción, como son las fake news, a tratar de confundir y de achacar a los libros de texto todas estas actitudes negativas de franquismo y nazismo. Nada de eso tienen los libros de texto. Ni tampoco hablan del comunismo o del comunismo soviético, porque además nunca hubo ni ha habido ningún país en el planeta que sea comunista todavía. Ni la China comunista, cuando se decía China nunca ha sido comunista. Comunismo es una etapa superior de un régimen nuevo que es el régimen socialista, pero para llegar al comunismo todavía faltan algunos, diría, lustros o décadas, todavía falta mucho, si la humanidad se encamina por ese rumbo. O sea, el comunismo es otro nivel de desarrollo de los seres humanos, implica una mentalidad nueva, no basada en el egoísmo, en el individualismo, sino más bien en el colectivismo. Y por cierto, sobre ese tema, pues varios historiadores, varios pensadores comentan que el primer comunista del planeta fue Cristo, para que no nos andemos divagando por otros lados. Y el socialismo venezolano, bueno, pues Venezuela es un país que ha decidido construir por sí mismo, en su alianza cívico-militar, una sociedad nueva que ellos le llaman socialismo del siglo XXI. Y esa nueva sociedad que ellos están construyendo no les gusta, sobre todo a las grandes transnacionales, y entonces se lanzan cataratas de fake news sobre Venezuela, pero hay que ver que Venezuela, por ejemplo, con el gobierno de Hugo Chávez, llegó a ser, o llega a ser, el quinto país del planeta con el mayor número de matrícula universitaria. Y lo que menos le interesó al franquismo o al nazismo fue el desarrollo del pensamiento en las universidades. Venezuela acabó con el analfabetismo, hizo programas para que los que habían abandonado sus estudios en bachillerato se reintegraran con becas y también a nivel universitario. Por eso, repetimos, llegó a tener el quinto lugar con los gobiernos de Chávez y de Maduro de matrícula universitaria a nivel planetario. Bueno,
agregamos estos elementos porque es muy importante estar informados, pero ya sabemos que es la manipulación que la derecha quiere en contra del presidente de la República. Recordamos cuando se hicieron el plantón y las marchas del grupo Frena, eso decían, López Obrador nos lleva al comunismo. Yo diría, pues si así fuera, excelente, porque en el comunismo, repito, que todavía no existe, la jornada mínima de trabajo será de 4 horas. Es cuando la tecnificación, la aplicación de la robótica, la telemática, se desarrolla en alto grado, no para perjudicar al ser humano, sino para facilitarle sus tareas, sobre todo las tareas más pesadas y más precisas, pero es otro nivel diferente. Es un momento en el que todas las personas mínimamente tendrán el grado de lo que hoy es nivel licenciatura. Todavía falta, pero si dicen López Obrador nos quiere llevar al comunismo, pues yo diría bienvenido. Y la otra del socialismo venezolano, porque también decían en esos carteles, López Obrador quiere venezolanizar a México. Son 2 países distintos, son 2 realidades diferentes, aunque tenemos en común pues la sangre latinoamericana, pero eso lo deciden los venezolanos por sí mismos. México está decidiendo un modelo propio, encabezado por el presidente de la República, basado en la revolución de las conciencias, que para consolidarnos debemos hacer, como dijimos ayer, 3 grandes revoluciones simultáneas. Revolución ideológica de las ideas, y los libros de texto están llenos de ideas, pero de valores morales y espirituales, de ideas progresistas, de ideas de amor a la patria, de amor a la naturaleza, amor a la humanidad. Y por otro lado, la revolución cultural que se está gestando en nuestro país de manera extraordinaria, y finalmente la revolución técnico-científica. De algunos de estos temas hablan los libros de texto, pero basados en lo mejor que la historia de México ha dado a todo el mundo. Y estamos orgullosos de eso. Entonces, llamamos la atención como siempre para no dejarnos precisamente sorprender y tener los argumentos suficientes para no caer en las fake news. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pido que nos des tu comentario a través del Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que tengas muy buen día.